La voz de Horus. El podcast semanal sobre Warhammer 40.000, que le gusta a los dioses del caos, a todos los Xenos y hasta al moribundo emperador. Bienvenidos al 326º programa de La Voz de Horus. Un programa hermano al 325º porque se trata también del reglamento de la 10ª edición, pero en este caso de las novedades de trasfondo relacionadas con la Cuarta Guerra Tiránida. Mientras la cruzada Indomitus se preocupaba por las guerras de la plaga, la flota enjambre Leviatán aplastó el escudo de Baal en Cryptus y casi logra el mismo objetivo para el mismísimo hogar de los ángeles sangrientos. Cuando los Nexos Paria en el sector Nephilim se revelaron como una amenaza para el Imperio, la flota enjambre Leviatán asimilaba al Imperio Orco de Octarius, acabando con el plan de Critman de la peor manera posible. La galaxia se ha concentrado en la campaña en Vigilus, clave sin duda para el destino del Imperio, pero mientras tanto la flota enjambre Leviatán colapsaba el cordón impenetra, traspasándolo para expandir la ruina que el cordón contenía. La galaxia está partida por la mitad, y aún así eso no ha parado a la flota enjambre Leviatán. Ataca por todas direcciones, su volumen es inmenso. Solo aquellos especialmente preparados tendrán alguna oportunidad, no como aquellos que se dedican a sembrar la discordia en la sección de comentarios de La Voz de Horus. Esos están perdidos, aprovechan sus actos absurdos como maniobra de distracción. Cualquier recurso será vital para luchar contra tan inevitable enemigo en tan adversos tiempos. La Cuarta Guerra Tiránida. La oscuridad llegó por el oeste de la galaxia. Comenzó con ausencia y silencio. Los satélites servidores del espacio profundo, que habían transmitido fielmente datos durante siglos, dejaron de funcionar de repente. Las balizas astromagnéticas, dispuestas en los bordes de los sectores Asmodiox y Morpheum en el segmentum Pacificus, se apagaron una tras otra. Sus desapariciones fueron graduales, como si la oscuridad se estuviera extendiendo lentamente por el mapa de la galaxia. Pero estos fenómenos pasaron desapercibidos inicialmente para los mandos de los sectores Asmodiox y Morpheum. A fin de cuentas, había muchas razones por las que las estaciones augures podían perder la comunicación: mal funcionamiento del equipo, tormentas solares. Además, como todos los que habéis escuchado el programa sobre las 3 primeras guerras tiránidas sabéis de sobra, la burocracia imperial no es la mejor forma de detectar estos problemas, porque en general, cuando no hay llamadas de socorro o noticias de incursores xenos o de atacantes caóticos, piratas, si no hay ninguna de esas amenazas clásicas que recibe el Imperio desde dentro de la galaxia, simplemente la ausencia de noticias se toma como que no hay amenazas y quizá tampoco problemas.
el tiempo lo puede resolver todo siempre y cuando lleguen los diezmos. Y como aquí hablamos de balizas astropáticas del exterior de la galaxia, pues tampoco había diezmos que recolectar, así que con más razón no era dramático el perder contacto con ellas. Además, el sector Asmodiox ya estaba lidiando con un Wa-Jorko que estaba causando estragos en los subsectores Polydara, Viroth y Shaele, por no hablar de la migración de los Nid, que interrumpía la navegación entre Amnonius y Nunca Oscuro. Muy interesante aquí esta mención de esta nueva especie Xenos, los Nid. Mientras tanto, 12 sistemas del sector Morpheum habían sido engullidos por las súbitas mareas de la tormenta disforme Gog-Magor. Las guerras y los trastornos resultantes de esa tormenta disforme estaban captando toda la atención de los oficiales y los estrategas, los recursos militares a fin de cuentas del sector. Así que, en medio de esa cantidad de amenazas y tareas que tenía el imperio de la humanidad en este lugar, lo de menos era esta lenta propagación de zonas oscuras en el oeste de la galaxia. Pero entonces es cuando llegó una avalancha de llamadas de socorro astropáticas que estaban atrasadas y que llegaron a la vez, sobrecargando la mente del alto astrópata Gideoth del sector Morpheum. Esas terribles visiones se convirtieron en una masa de zarcillos, garras y rostros que salieron de la cabeza del astrópata en la realidad, no como visión, sino en la realidad, y provocaron una carnicería entre todos los altos mandos reunidos a su alrededor y personal del Monitorum hasta que finalmente fue vencida. Esa visión que se convirtió en una pesadilla que destrozó la cabeza y a todos los de alrededor del alto astrópata Gideoth era la llegada de los tiránidos. Los oficiales del Astra Militarum en el subsector Viroth informaron de un repentino cese de los asaltos de los orcos contra sus defensas asediadas. Parecía que los orcos simplemente se habían quedado sin refuerzos, algo inusitado. Pero entonces se vio de forma evidente cuál era la razón. Uno a uno, esos mundos fueron rodeados y después devorados por una flota enjambre tiránida gigantesca. Las fábricas de Tectos y el cúmulo del cañón trinario fueron atacados ferozmente. El primero por una banda de renegados de marines del caos y el segundo por una flota de las ligas de los Votan que querían apropiarse de alimentos, combustible y materias primas. Los refuerzos imperiales se reunieron en los sistemas vecinos. Antes de saltar a la disformidad, llegó la noticia de que los agresores habían avanzado hacia el oeste, dejando a su paso defensores aparentemente victoriosos. Sin embargo, el siguiente mensaje ya era pura sombra en la disformidad. Los marines del caos y las ligas de los Votan se habían ido no por ser vencidos, sino porque llegaban los tiránidos. Las estaciones mineras de las estrellas de Aratus, los 10 mundos dorados del cinturón de Mitolian, los marcopuertos de Vacío, de Templum II y de Getsmanax, todos informaban de crecientes mareas de refugiados que surgían del espacio disforme en naves claramente atacadas por tiránidos. Nada de esto fue suficiente para avisar o que pudieran entender sus habitantes de lo que seguía a esta llegada, y es que eran ni más ni menos que las esporas tiránidas y la invasión, que penetraban las atmósferas de Uncolos, Metropia, Filadan Prime y otra media docena de mundos imperiales. La infestación de xenocultos y levantamientos alienígenas también empezó a ayudar a la invasión tiránida en cada lugar. Y así es como poco a poco fue quedando claro en el mando imperial que habían surgido 2 nuevos y colosales zarcillos de la flota enjambre Leviatán y que estaban invadiendo el espacio imperial. Pero eran ataques aparentemente coordinados de ambos zarcillos de Leviatán. Uno de ellos, el que se estaba desenrollando a través de una franja del sector Asmodiox y empujando hacia el borde occidental del sector Vainor, había descendido desde arriba del plano galáctico. Desde arriba, no desde abajo. Este zarcillo recibió el nombre en clave Nautilon. El otro, que había desgarrado las entrañas del sector Morpheum y que incluso ahora estaba haciendo incursiones en el vecino golfo de Casidor, fue bautizado como Prometor. Tenemos a Nautilon por arriba de la galaxia y a Prometor por debajo de la galaxia. Y parecía claro que estas 2 vastas macrofuerzas tiránidas se estaban abriendo camino en el plano galáctico, cambiando su rumbo y avanzando en cursos aproximadamente paralelos, es decir, uno un poco por encima de la galaxia y otro un poco por debajo de la galaxia,
conquistando, devorando mundos imperiales por el camino, pero uno un poquito por encima y otro un poquito por debajo del plano galáctico principal, para avanzar paralelos en una ruta muy clara: la Sagrada Terra.